Todos los que lo toman se dan cuenta de que no existen separaciones. No estamos en islas separadas, gritándole a alguien más e intentando escuchar lo que están diciendo y malinterpretándolos. La empatía. Este es el flujo subterráneo. Somos parte de un mismo continente. Se encuentra abajo, como el agua, y eso lleva al deleite. La certeza sobria de estar benditamente despierto. Gerald Heard, filósofo, contando su experiencia con los ácidos. Hola, bienvenido a nuestro podcast Veras, sesión 9. Yo soy Akim, AKM. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo soy Maicha con S, Culiacán, Sinaloa. Por si nos ven en Inglaterra, en Alemania. Qué gusto. Hola. ¿Qué tal? Yo soy el Campo Vera. Gracias por vernos y por el apoyo de los que comparten. Y el nombre de esta sesión es Sustancias en la Mesa. Porque se me olvidó decirlo. Pues, de antemano una disculpa por cómo sueno yo y por si toso en la grabación. Y no se preocupen, afortunadamente no es COVID. Desgraciadamente es cáncer terminal. No es cierto. Gato, máquina. Vas a empezar a hablar tú, ¿no? Vamos a tratar un tema medio escabroso por algunas personas, tal vez puede ser un poquito tabú para otras. Las opiniones vertidas en este capítulo pues son solo responsabilidad de nosotros. Sí, son nuestra responsabilidad y a veces ni eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, empezamos entonces. Sí, es un tema, yo creo, que a veces es como ignorancia, ¿no? Y como solo hablar desde los estigmas sociales, el asunto de las sustancias, ¿no? Las adicciones, las drogas. De pronto conocemos que en algunas épocas, en otras etapas de la humanidad, se usaban ciertas sustancias y que funcionaban para beneficiar, ¿no? En cierta medida algunos rituales o situaciones, experiencias, y que pues yo creo que son posturas así como que muy conservadoras. El asunto de no, son malas y hay que erradicarlas y cero legalización, porque va a ser la descomposición social. A ver, pues si hay una descomposición social, ¿no? Para empezar. Sobre eso, pues sobre ese tema de las sustancias, pues estamos hablando de que pues todo lo que consumimos son sustancias químicas, ¿no? Muchas veces se refiere la gente de las drogas, ¿no? Que las drogas son malas. Bueno, pues hay drogas legales, hay drogas ilegales, hay drogas socialmente aceptadas y drogas que no son aceptadas socialmente. ¿Cuáles son las drogas aceptadas socialmente? El alcohol, el tabaco, todos los medicamentos que venden en la farmacia, y pues hay cierto tabú, ¿no? Entonces y que un poco se ha avanzado en el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Que está todavía ahí. Sí, pero estamos hablando de la postura de la legalización de las drogas. Habla de todo lo, pues sería ideal que se legalizaran todas las drogas, porque así se tuviera un control sobre el estado, sobre la calidad y sobre los precios. Pero traíamos el orden de cómo íbamos a hablar, y creo que aquí nos puede hablar un poquito sobre el uso ancestral desde los tiempos inmemorables, desde el uso de las sustancias. Pues partimos de que, ¿cómo habías dicho que se llamaba el libro?
El libro se llama El manjar de los dioses. En el manjar de los dioses viene pues un escrito en donde explica la teoría de Terence McKenna, que habla de el hike monkey o el monco, el monco, el mono colocado. Es la teoría del mono colocado. Habla de que los homínidos, no me voy a poner a dar clases de ciencia aquí, de que los homínidos, nuestros ancestros, empezaron a evolucionar o evolucionaron a partir de comer hongos alucinógenos que tenían psilocibina. Y lo que hace la psilocibina es que en el cerebro abre caminos neurológicos que no están ahí normalmente. Te conecta el cerebro, conecta partes del cerebro que generalmente no están conectadas. Y por eso pasa todo el rollo de las alucinaciones y te prende, no te prende, te estimula en la parte del cerebro que corresponde a la parte visual, y por eso el cerebro dice, un momento, debería estar viendo algo. Y entonces, por esos estímulos, empiezan a alucinar y ver cosas. O sea, que accidentalmente probaron esos hongos. Ajá, accidentalmente. Yo voy a agregar algo. Lo que pasa es que nuestros ancestros evolutivos eran, pues se puede decir que eran recolectores. Entonces, pues antes de establecerse como sociedades no modernas, pero sociedades prehistóricas, pues eran nómadas y recolectaban. Entonces ellos estaban buscando qué comer. Puede ser que accidentalmente pues sabían de hecho que los hongos se comían. Entonces también sabían que algunos hongos no se comían porque eran venenosos. Entonces en ese proceso en el que ellos descartaron qué hongos podían comer y qué hongos no podían comer, se dieron cuenta que ciertos hongos les generaban ciertas experiencias extrasensoriales que tiene. Y también ahí entra un rollo de cómo inicia la evolución, cómo inicia la religión, pero ese tema lo vamos a tocar en otra ocasión porque sí está muy interesante y es muy extenso también. Luego también traigo una teoría más bien comprobación de cómo se hizo la cerveza. Cuando nosotros éramos homínidos, cuando nuestros ancestros eran homínidos, lo que ellos necesitaban mucho era la glucosa. Ocupaban mucha glucosa porque necesitaban más energía para moverse y necesitaban más carbohidratos, etcétera. Y una forma que ellos encontraron para ingerir más glucosa es fermentar todo, fermentar las frutas, fermentar pues sí, las frutas. Sí, Las semillas. Las Como semillas. cuando el plátano se pone negrito, sabe mucho más dulce de lo que... No sé si es una reacción química que aumenta la glucosa o es que la glucosa se está convirtiendo en alcohol, pero sabe diferente y sabe más dulce el plátano viejito que el plátano... Que no está maduro, el más verde. Que el plátano verde. Y pues entonces un changuito, o bueno, ni tanto, más adelante un vato dijo, un momento, ¿por qué esta manzana me hizo querer besar a mi amigo? ¿Por qué tengo tantas ganas de besar a mi amigo después de comerme esta manzana? Y pues así se dieron cuenta que se podían empedar con las frutas fermentadas. Ahorita vengo porque se prendió una alarma. Ay, muchacho. Bueno, pues sobre eso que estamos tocando es muy importante saber que las sustancias, no solo las sustancias psicoactivas, sino también las sustancias que alteran el sistema nervioso central, ya sea el alcohol, incluso el azúcar. El azúcar también genera algunos cambios en el metabolismo de las personas. Siempre nos han acompañado durante todo el proceso evolutivo del ser humano, pues entonces es algo que es parte de la humanidad. El desarrollo de las sociedades también, hay sustancias que han sido, pues como la psilocibina, que según Terence McKenna impulsó el desarrollo cerebral de los homínidos, incluso
puede haber sido, digo, es una teoría nada más, haber sido el impulsor para las sociedades. Además que las sociedades están fundadas sobre muchas creencias, son las creencias religiosas arcaicas, pues entonces todo eso, el desarrollo de la sociedad viene bien acompañado. Los egipcios consumían ya hacían cerveza, que otros, los hindús consumían también ciertas sustancias, el México prehispánico también. Entonces muchas sociedades no han sido fundadoras, pero han estado de la mano. Eso quiere decir que las sustancias siempre han ido de la mano de todas las civilizaciones de los seres humanos. Y con muchas, por ejemplo, los licores, las bebidas alcohólicas, de muchas maneras, o sea, porque si bien se hacía con la se hace con la fermentación de la levadura, en Japón se hace el sake, que es que la fermentación del arroz, dependiendo de, y por eso hay muchos tipos pues de alcohol, porque como anteriormente se necesitaba mucha glucosa, y por eso todos en el mundo tienen su forma como de poner a fermentar pues los alimentos, porque pues todos necesitan más azúcar. Sí, yo creo que en todas las sociedades ha existido pues la elaboración de bebidas alcohólicas, ¿no? Los vikingos tenían el hidromiel, que es como aguardiente, los mexicas el pulque, los del Mediterráneo, yo creo que los que están alrededor del mar Mediterráneo, que pues son todas las sociedades europeas, incluso las sociedades egipcias que están al sur, el vino tinto, el vino de uva. En Japón pues el sake, que es vino de arroz. ¿Qué otra cosa, otra bebida? El vodka. El vodka de los rusos también. Que el problema, pienso, que el problema, y que estamos de acuerdo, que no es la existencia de todo ese tipo de sustancias, ¿no? Que el problema es que hay circunstancias, hay culturas, hay todo un contexto que a veces es accidentado, que a veces es complejo, y entonces, pues bueno, las personas recurren a eso como escape, ¿no? Porque el problema radica cuando ya dejas de funcionar, ¿no? Cuando ya no vas a trabajar, cuando no ves a tu familia, no ves a tus amigos, cuando empiezas a empeñar tus cosas para comprar sustancias, para seguir escapando de la realidad y escapar de los problemas en la vida. Tiene mucho que ver, creo. Digo, porque históricamente habrá personas con una trayectoria, pues, más o menos, voy a decir, exitosa, y que a lo mejor consume alguna sustancia, ¿no? Ya sea hongos, Johnny Depp estuvo en la cárcel por drogas y ahora es Iron Man. No, estoy diciendo a artistas. No, nada que ver. Robert Downey Jr. no me pasó de lanza. Johnny Depp, Iron Man, dije, ese multiverso no lo conocía. Johnny Depp, bueno, es otra cosa porque lo demandaron por violencia, ¿no? Ay, pero salieron unos audios. Sección de chismes. Salieron unos audios de que en realidad él era el agredido por su esposa. No sé, no, pero es que no entendí tu referencia al Johnny Depp. No, yo lo que decía es que allí se contraponen las hipótesis de el asunto que las drogas son un daño terrible para las personas, pues porque a lo que yo iba es que seguramente hay personas de éxito que han funcionado y que fluyen muy bien bajo la vida con algún consumo constante, y que a lo mejor es una fuente de hasta se pueden hasta inspirar y hasta se pueden relajar y no creo que se trate de promover el uso,
Ah, y el no, yo abuso, no estoy promoviendo. Sí, no estamos promoviendo, la postura No es ni promoverla no ni es- prohibirla. no es tanto exactamente. Nuestra postura no es la promoción, bueno, mi postura. Hablo Ni la mía. personalmente que no es la promoción del uso o el abuso, sino más bien la desatanización, porque son sustancias que están satanizadas y La de estigmatización, ¿no? estigmatización social, por ejemplo. Estigmatización. Que ha sido todo un proceso, ¿no? En el cual lo que sean ilegales, ciertas sustancias, tiene un trasfondo medio turbio, porque muchas de las sustancias ha habido movimientos políticos en los que las han satanizado dentro de la sociedad, incluso las han relacionado con criminalidad, dejando de lado el narcotráfico, ¿no? Sino el uso de las drogas relacionado con la criminalidad, incluso puede ser ¿cómo se llama? Han sido utilizadas para discriminar a las personas, discriminar en este caso la marihuana, por ejemplo. Mira el marihuano ese, míralo. No, pero sí va por ahí, porque en algún momento hubo un movimiento, estuve leyendo sobre eso, no sé si recuerdo bien, que también tiene que ver con el momento en el que legalizaron aquí las drogas en México en los años 1940, el último año, creo, del presidente Lázaro Cárdenas. Hicieron un experimento de legalización, donde abrieron, ¿cómo se llaman? Expendios, no, dispensarios médicos en la Ciudad de México. Y el Estado, hubo una modificación al Código Penal, creo que el Código Penal, en el cual se descriminalizaba el consumo de drogas. Entonces en México, en la Ciudad de México, hubo un programa en el cual a ciertas personas, pues drogadictos, que se acercaban a esos dispensarios, les daban una dosis diaria controlada y a un precio que era como el 10% del precio a como andaba en la calle. Pues por ejemplo, si un gramo de heroína, porque les daban heroína, un gramo de heroína en la calle costaba 50 pesos, en los dispensarios te lo dan a 5 pesos. Entonces te garantizaban calidad, te garantizaban un buen precio, además que al estar descriminalizado el uso creo que era la marihuana, la cocaína y la heroína. Ese fue el programa donde que hicieron en esa época. Les daban sus dosis a los enfermos porque eran tratados como enfermos. Descriminalizaron el uso, pero en ese momento lo hicieron un problema de salud pública, que en realidad es un problema de salud pública. Pero ese programa sí se utilizan en otros países, ¿no? Es que yo vi un documental, me parece que en Inglaterra o... Ese se utilizó en los 90s en el boom de la heroína, pero creo que solamente era para la heroína. Era un programa de rehabilitación en el que tú ibas y te daban, pero no te daban heroína, te daban metadona. Metadona es un opioide también, pero no sé si es menos adictivo o qué, pero te van bajando la dosis poco a poco para tratar de reintegrarte a la sociedad. Pues sí, eso hacen en los hospitales, aquí no sé, pero yo he visto como en series o en videos de que en Estados Unidos, cuando alguien llega con una sobredosis, o de que una mamá histérica y manda a su hija al hospital porque es adicta a algo, le dan cosas parecidas, pues o le dan de la droga, pero en menos cantidad, porque pues le da el conocido síndrome de abstinencia. Y entonces se ponen mal, de que les da calentura, de que pues se sienten mal, y le tienen que ir bajando pues ¿cómo se dice? Dosis. La dosis, le tiene que ir bajando la dosis. Oye, que yo leí... Fíjate que yo leí... que a las mujeres les cuesta más trabajo y que sienten con mayor intensidad el asunto la abstinencia, del desapego a las sustancias.
y que, digo, no lo tengo comprobado, ¿no? Pero ahí mencionaban algo en ese sentido, en cuanto a la diferencia de hombres y mujeres, porque yo busqué las adicciones en mujeres y sí encontré cosas que me parecieron ahí, datos que me parecieron muy interesantes y que abordaba también el asunto de que en general acá se utilizan el tema cristiano en los centros de rehabilitación. Esa política pública pues o política de salud de otros países o el que se utilizó en ese periodo tiene que ver con un programa más bioquímico, biomédico. Sí, y acá la neta lo que se estila es que todo el mundo va al centro de rehabilitación, ¿no? Y que leí que es ilegal que se lleven, ya ven que anda la voladora Sí, y se los llevan a fuerza. De que me hablas, Sí, es una camioneta como de esas, una van. una cerrada, y van a tu casa y donde secuestran como prácticamente. como estás, entran por ti a la fuerza. A la fuerza y te llevan, y que vi que es ilegal, es delito. privación ilegal de la libertad. Sí, pero si está firmado ahí un documento por tu mamá, de tu papá, por la familia, porque no sé qué tanto es que un adicto o una adicta esté como que en sus 5 sentidos para decir sí sí me quiero, rehabilitar. ajá. Yo quisiera tocar ese tema ahorita que lo estás sacando a colación, la onda de la prohibición, como, o sea, no la prohibición de las drogas en sí, sino la prohibición postura, en todo. la sí. postura de prohibir, de satanizar, de decir sí. es malo, Yo estoy de acuerdo con eso. en lugar de educar. De regularse. De educar, O no una regulación, los riesgos. no una regulación gubernamental, no estoy hablando de una educación Sí, en la casa, para pues. las personas, para la sociedad, en que conocen las drogas, ahí están, las sustancias ahí están, y te estoy hablando desde el alcohol al tabaco, pues no necesitas meterte en un rollo de sustancia ilegal. El alcohol produce síndrome de abstinencia. Y uno de los peores síndromes de abstinencia que hay es el del alcohol, que te puede provocar delirium tremens, te puede provocar psicosis, eventos psicóticos. Entonces, Pérdida de memoria. sí, pues eso es cuando te pones un pedón, ¿no? Y al otro día no te acuerdas qué pasó, pero el no consumir, Sin dientes. el no consumir el alcohol, por ejemplo. Todos, yo que consumo alcohol, pues No puedo creerlo. No soy ¿Neta? alcohólico, perdón. soy el Primer síntoma, soy un alcohólico, negación. No, la postura de no, es como la postura sobre la otra vez que hablamos de la sexualidad, que quise tocar ese tema pero se me fue la onda, en el que te prohíben, no toques eso, no veas esto, no hagas, no, es que esa es una postura muy arcaica, es una postura muy, pues, antipedagógica, pues no Pues le es que- enseña nada. y que lo utiliza mucho desde el aspecto religioso, pues. Yo tengo un muy buen ejemplo para eso. Imagínate que vas a una casa ajena Ajá. y te sientan en la mesa, y en la mesa tienen así como, no sé, como algo así cerrado, y adentro, algo así cerrado de vidrio, y adentro estás viendo unas galletas. Si estás ahí sentado en la mesa y, espérame tantito, y te dejan así en la mesa y se van a hacer algo, tú estás viendo las galletas. No te dijeron de que no puedes ni tampoco que puedes. Las estás viendo y tú quieres agarrar una galleta. Probablemente agarres una galleta, pero si entras a la casa y te dice, ahí hay galletas, agarra, probablemente no agarres. Pues sí. A mí me pasa así, a mí cuando yo entro a la casa y, mira, ahí hay pizza, si quieres agarra. Tengo menos ganas de agarrar pizza cuando me dicen eso a cuando está la pizza así en la mesa. Te digo que si eres Contreras y me por dices que ejemplo, no. yo creí que ibas a decir de que te dije, no levantas esa tapadera porque no te puedes comer lo que hay abajo.
O sea, una tapadera que no es de cristal, pues. Ujú. Sabes que hay algo de comer, pero no sabes Sí, qué es. también. Ey, no levantes esa tapadera, no te vayas a comer lo que está allá abajo. Porque es malo. Ajá, porque te va a hacer daño y tú estás como que, Maldita sea que hay ¿qué ahí. es eso? ¿Qué es eso? Quiero ver. Entonces, desde una postura prohibicionista se ha demostrado incluso en algunos países donde se han legalizado las drogas, y es una de las posturas que los conservadores manifiestan, en el que van a legalizar las drogas y todo el mundo va a correr, como con el aborto. Van a legalizar el aborto, todas las mujeres van a abortar. Pero tal vez pueda ser que en el corto plazo, por ejemplo, legalicen las drogas y pues sí, mucha gente va a ir y va a Profe, mi buscar. compañera me está distrayendo. Porque tienes el celular en el podcast. Me lo voy a quitar. Me mandaron un mensaje. Ah, mira. Entonces, ¿ves? Por eso no debes de sacarlo, porque me quitas las ideas. ¿Ves? Estoy viendo que el plebe tiene déficit de atención. La actitud prohibicionista, Ujú. pues... No, pues hasta la Biblia viene. No comas este fruto. Bastó con que una serpiente le dijera. Ay, ese es un temazo. Basta con que una serpiente. Cómete la manzana. Y Eva se comió la manzana. El árbol del. Ay, van a el echarle árbol la de la culpa a la ciencia. Eva. El árbol de la ciencia. Está echándole viene culpa a la mal. serpiente. En uno de los libros que estoy leyendo habla sobre eso. De que cómo les abrió la mente un árbol, un fruto prohibido. Y pues empezaron a... Bueno, es un mito, ¿no? Empezaron a convertirse incluso hasta en sus propios dioses. ¿Qué más? Pues hablar desde. Pues ya hablamos de medio orígenes de Ya hablamos de los centros de rehabilitación, cómo te prohíben y te generan miedo. Es que yo ahorita que estabas diciendo del asunto prohibicionista, pensé en la parte de todos somos corresponsables, ¿no? De los fenómenos sociales o de las circunstancias sociales, unos en alguna medida y otros en otra medida. Se enseña, o bueno, más bien hay estudios en donde se plantea que cuando en la escuela hay una educación integral, las y los jóvenes, en el caso de adolescentes, ¿no? Sienten un lugar seguro, sienten confianza de abordar los temas que les inquietan en esta etapa. Hay el asunto del aprovechamiento escolar, hay motivación y las conductas de riesgo pues se reducen o son casi nulas porque no hay deserción y tal, ¿no? Y en el asunto del hogar, cuando es una familia donde hay reglas democráticas que se ponen de acuerdo, o sea, que se discuten, que hay cierta flexibilidad, en donde es una educación en el hogar a base del amor, de la ternura, del diálogo, de la negociación, etcétera. Pues entonces las hijas, los hijos no tienen situaciones que andar experimentando, ¿no? Pues es que la educación de explorar con sustancias, ¿no? Explorarán con otros temas. Pues no creo que sea determinante totalmente, porque ¿Qué cosa? el experimentar con sustancias, si tú tienes una base de un hogar, porque muchas veces he escuchado gente de que no, pues es que viene de una buena familia y aún así... Pero a ver, espérate. ¿Qué es en esta sociedad una buena familia? Claro, no estoy hablando de eso. Pues puede haber familias y también puede haber gente que sale de familias que están súper jodidas y en su vida No, es que aquí una buena familia es que tengas un BMW,
No que estamos tengas hablando una de privada, familias. que vivas en una De hecho, privada. esas son las peores Hablando de familias, eso. o sea, las familias aquí No en sé, Culiacán no sé. con más dinero son las familias más conservadoras. Esas no son buenas familias. Por eso Esas son le- familias exitosas. Por es eso diferente. le digo que sí que es una buena familia. Creo que, bueno, fuera de estar juzgando que es una buena familia, una mala familia, creo que una relación familiar sana, saludable, no te protege, Ay, yo sí. Yo no sí te creo. protege de tener contacto, no de abuso. Es totalmente diferente tener contacto y tener abuso. Porque una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. El uso de sustancias no es lo mismo que el abuso de sustancias. Entonces puedes probar alcohol. No estamos hablando de drogas duras, de inyecciones y la madre, no. Alcohol, por ejemplo. No te exime. Y creo que. Que yo me refería de las otro tipo de drogas, no, pues yo no estoy el hablando- alcohol. lo que yo quiero abordar es las sustancias en general. El alcohol, el tabaco, todo lo que Alcohol, sea. tabaco, café. Ah, sí, porque... Ey, ¿el café es una droga? Sí, como quien Legal decías, el y esposo socialmente de aceptado. una amiga de mi mamá, que se ponía mal porque él tomaba mucho, 3 tazas del café al día, y si no se tomaba una en la tarde, que se ponía, que andaba de mal humor y que necesitaba café porque pues... Claro, se pues estresaba. entonces eso es lo que va. Pues en mi postura acerca de las sustancias, tengo cierto reparo ante ciertas drogas, por ejemplo, que sí lo que estamos comentando ahorita de las drogas sintéticas, por ejemplo. Pero a ver, yo quiero retomar eso porque yo sí creo firmemente que establecer una relación personal contigo misma, contigo mismo, vincularte con tu ser y trabajar para establecer relaciones en el hogar respetuosas, sí protege a las hijas y a los hijos en ese sentido de no perderse, ¿no? En esa cuestión de explorar y engancharse con una sustancia adictiva, que bueno, que a veces no solamente es ese el problema, ¿no? Puede haber otra serie de problemáticas que manifiesten las hijas y los hijos, pero no es determinante, aunque sí considero que sea algo que en la actualidad sí es importante trabajarlo, por supuesto. Primero, desde lo personal, es decir, yo mamá, yo lo mío, él papá, él de él. Primero trabajar lo personal, luego el vínculo, la relación y buscar que eso impacte en la dinámica con las hijas y los hijos, porque bueno, puedo estar en la sintonía de, ay, es que yo quiero establecer una relación muy buena con mi esposo y quiero tal y no sé qué, pero si yo no he trabajado lo mío de mí, ¿cómo voy a vincularme con mi pareja, no? Con MDMA utilizada como terapia de pareja. Porque podemos fortalecer el tratamiento, pero cuando hay Estoy bromeando. Pero cuando hay, es que estoy de acuerdo, cuando hay un propósito muy bien ya reflexionado, quiero lograr este objetivo en mi relación ya sea introspectiva, iba a decir interpersonal, no. No, ¿es interpersonal y la otra? Intrapersonal. Intrapersonal. Intrapersonal es de afuera. No. Interpersonal es interno, Inter ¿no? es así. No. Inter es así. Yo De contigo. interacción. Ay, no, Interacción. Internacional, váyanse a la fregada, qué pedo con los términos, maldito español. Pues, Sí, es psicología, loco, sí, está interpersonal raro. son las relaciones Ajá. que estableces afuera. Con otras personas. Y lo Exacto. intrapersonal Intrapersonal. es la introspección, ¿no? Ajá. Entonces, que ya no sé qué estaba diciendo.
Que es muy importante. Que es importante fijarme ese objetivo, porque eso es lo que necesito lograr, eso es lo que me va a generar plenitud, armonía, tranquilidad. Y por supuesto, es que si voy a buscar a un profesionista para que encamine ese objetivo y el profesional me va a decir, oye, es que están estas gotas y que te van a generar tal circunstancia, pues yo creo que hay que tener apertura, mucha apertura a la medicina alternativa, ¿no? No estigmatizo ese tipo de... Pues la abertura ya depende de la educación de cada uno. ¿Cuál? La abertura ya depende de la educación de cada uno. La abertura del ¿de split. qué? ¿La apertura? La apertura ante ese tema. Pues mira, yo creo que ante todo el abuso, la adicción, porque ya hay no hemos hablado acerca de la adicción, ¿no? La adicción va de la mano, porque pues las sustancias, la mayoría de ellas generan cierto tipo de adicción, ¿no? Va muy de la mano con situaciones emocionales negativas. Entonces, la adicción no es más que un hábito. El hábito en el que cuando te sientes mal, digamos, no sé, tabaco, para no irnos tan lejos. Y yo me voy a lo lejos. O sea, yo me voy, no sé, heroína, cristal. Y Pues tú te vas a el una tabaco cerveza. es más fácil, No, es me más refiero, fácil bueno, ahí te va. entenderlo Mi lo que problema- está más cerca. Mi problema del tabaco con el alcohol. Yo tomo alcohol, me tomo 3 o 4 cervezas y como tengo la costumbre de fumar cuando tomo, empiezo a querer fumar. Pero es por las sensaciones que se experimentan, más, ¿no? pues, Y es es parte como de- y es como esas personas que ocupan esa sustancia por como las sensaciones que generan. Pues sí, pero también ¿Esa es sustancia? una cuestión de relacionar. Estaba escuchando me puse a ver ayer, antier, no me acuerdo, algunos videos sobre adicciones, donde sí se toma una perspectiva en el que no toquen ninguna droga es buena, ¿no? Bueno, el abuso de sustancias no es bueno en ninguna situación. Incluso te puedes morir de sobredosis de café. Entonces, hablaba en la que la adicción viene de una asociación, en donde tú asocias cierta sustancia con cierto estado de ánimo, por Eso ejemplo. es lo que estaba diciendo yo. Ah, sí. Según yo, pero a lo mejor no me expliqué bien. Entonces, si tú te sientes triste y fumarte un cigarro de mota te hace sentirte bien, cada vez que estés triste vas a fumar. Entonces llega el momento en la asociación en el que eso se va como tú ya lo vas a asociar. Cada vez que estés triste lo vas a hacer y solamente lo vas a hacer cuando estés triste. Entonces también se vuelve en una dependencia en el que pues hasta te vas a sentir triste para sentirte bien para fumar, pues. O sea, Vas a buscar te sentirte vas a triste. sentir triste porque cuando fumas te sientes bien. Entonces tiene que ver también mucho con lo emocional. Y sí, lo que tú dices de las relaciones familiares y cómo el acercamiento con las otras personas, cuando tienes cierta confianza y cierta pues, una relación interpersonal sana, entre comillas, te genera menos necesidad de eso. Pues, ¿por qué? Porque cuando tú eres una persona plena no necesitas sentirte estimulado o relajado, ¿no? Deja tú, o sea, como le dijiste la otra vez, la vez que estamos aquí fuera, Ajá. que no tomarlas cuando estás en ese estado, o sea, no tomarlas cuando estás en un estado mal, en un estado negativo. Sí, pues tomarla como recreación de que estás así de que no feliz, o sea, no estás triste, no estás enojado, porque si estás enojado te vas a desbordar y te vas a ahogar en alcohol, vas a ir a chocarte Sí, contra un poste. con el alcohol, pues es que yo pongo ejemplos sencillos en lo que respecta a las sustancias, porque con el alcohol pasa eso. O sea, hay personas que con el alcohol se les bota el chango, se toman 5 cervezas y se les sale un monstruo de adentro. O sea, entonces digo yo, güey, no, tranquilízate, no tomes ni café, porque no estás
no estás en un No equilibrio tienes herramientas emocional. Ajá. personales para enfrentar esa situación y entonces buscan ese refugio, ¿no? Sí, O y también por aprendizaje social. y Si en está casa el- eso fue Un ciclo. una práctica, pues si no se reflexiona en eso, pues se reproduce. Y está la contraparte, por ejemplo, de algunas personas que tienen problemas con sustancias, porque pues habemos. No habemos, no, yo no tenía problemas con sustancias nunca. Con el alcohol. Sí, con el alcohol. Bueno, ha habido momentos he tenido situaciones oscuras en mi vida que sí, el alcohol ha sacado un lado medio extraño de mí, pero es precisamente por eso, porque no estaba en una situación emocional óptima, pues. Entonces, la contraparte que decía era personas que tienen algún problema, por ejemplo, las personas que entran al centro de rehabilitación salen con un miedo terrible de que los vayan a ver, de que los vayan a hacer, les ofreces una cerveza y... No, ¿por qué? Porque es el aprendizaje que tuvieron dentro en el donde les dijeron que eran unas piltrafas que, o sea, los reducen, los humillan, les hacen sentir que son lo peor de lo peor de lo peor. En el contexto de los centros de rehabilitación para adicciones, yo creo que aquí en México sí es una constante el asunto de programas cristianos, ¿no? Donde todo el día están leyendo la Biblia, luego cantan las alabanzas, hacen oraciones y no sé, todo tiene que ver con depositarle a alguien esa responsabilidad, aunque en un lugar por ahí sí leí que también se utiliza el tiempo para que establezcan otras redes sociales, pues. O sea, las conversaciones que realizan allí en esos centros, creo que el que leí es uno de Tijuana, que es para que busquen y que reafirmen esa idea de que tienen que buscar otras redes, otras personas para convivir. No sé, pero el asunto es que si, por ejemplo, tomarse una cerveza luego los lleva a consumir cocaína, y es también dejar de tomar cerveza, y es sabido de personas que dejan de salir porque va a haber cerveza. Pero ese es el problema. Ajá. Que es reprimir. No es analizar la situación, no es pensar, no es educarte, porque hasta para eso creo que es importante cierta educación. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, yo como adolescente tengo la inquietud o la curiosidad de experimentar con lo que sea, nadie me va a detener para que lo haga. Entonces yo considero muy prudente, y les voy a recomendar una página que, bueno, hay una página por ahí en Facebook, creo, que se llama Lugo y las drogas, que es un muñequito así como Plaza Sésamo, pero te explica, te dice efectos, esto, lo otro. O sea, para que si en algún momento, que no es recomendable, no, pero si en algún momento se te ocurre consumir cualquier sustancia, sepas qué es lo que te vas a poner, o sea, sepas qué te puede causar, sepas si te puedes hacer adicto o cuáles son los efectos que te va a causar. Entonces, me parece muy importante eso, pues, o sea, fuera de prohibirles y decirle, las drogas ahí están y siempre van a estar. El problema es el enfoque que se le da, y el problema es cómo se trata a nivel incluso de autoridad, cómo se va tratando el tema. El negocio la ilegalidad de las drogas es un negociazo.
Es un negociazo. ¿Por qué? Porque si tú prohíbes algo, los precios siempre van a estar arriba. ¿Y qué genera un precio alto? Que cuando una droga, por ejemplo, es lo que te estaba diciendo ayer sobre las drogas sintéticas, que por ejemplo, cuando una sustancia, digamos en este caso la marihuana, ya no tiene un buen precio, la marihuana ya en la calle pues ya cuesta X, ¿no? X cantidad de dinero. Pero antes valía 50x. Sí, pero el narcotráfico, por ejemplo, estoy hablando de la ilegalidad y cómo se beneficia el narcotráfico y algunos otros seres turbios que andan por ahí dentro de las esferas gubernamentales, y no nomás en México, también en Estados Unidos. Yo creo que en todo el mundo se benefician de la ilegalidad de las drogas. Empiezan a surgir sustancias. Las sustancias naturales no tienen bueno, desde mi punto de vista, no tienen gran problema. ¿Por qué? Las sustancias naturales, ¿qué son? La marihuana, la psilocibina, que son los hongos alucinógenos, la mescalina, la ayahuasca, ¿qué me falta? El LSD. El LSD, aunque es sintetizado, no es proviene de una fuente natural. Entonces todo ese tipo de sustancias son utilizadas como sustancias rituales. El problema son las drogas que empiezan a inventar en el laboratorio, pues, que son las drogas más que ahorita, que son las más adictivas. Que son las más adictivas y pues son más dañinas. O sea, que estamos hablando, por ejemplo, ahorita el auge del cristal, estamos hablando de uno que se llama fentanilo, que es una nueva droga, que es un opioide, es derivado de la morfina, creo, pero es súper peligroso, pues hay personas que se han muerto de sobredosis de eso. Entonces, pues las drogas ahí están. El problema es que hay que educar, además de apoyar, además de acompañar a los, pues, quienes corren más riesgo son los jóvenes, porque uno ya como persona adulta, pues ya tienes un estilo de vida, ya tienes, digo, no es que un adulto no pueda caer y se pueda hacer adicto a las drogas, ¿no? Porque pues sí pasa, pero tú ya tienes una rutina establecida en la cual vas, o sea, puede que tengas contacto con ciertas drogas en algún momento de tu vida, pero tú ya tienes tu vida hecha, pues ya vas caminando, y si sabes que si te pones un loquerón el sábado, domingo, el lunes no vas a ir a trabajar, y si no vas a trabajar te van a correr, pues entonces ya te detiene de cierta manera. El problema acá son los jóvenes que muchas veces están en contacto con otras personas que son inconscientes porque no les dicen cuáles son los riesgos de que hagan ciertas cosas, y llegan y les ofrecen eso. Y los adolescentes, volviendo a mi teoría de las galletas en la mesa, los adolescentes son los que más deseo tienen de agarrar esas galletas, porque son los que menos tenemos control de nosotros mismos, porque pues estamos en un proceso de crecimiento y de quién soy y la fregada. Y pues entonces tienen este descontrol de quiero esa galleta. Y más si saben que sus papás se van a poner una encabronada. Sí. Pues. Y a veces por dar la contra, lo hacen. O si un ejemplo, pues, de que te dicen así, ay, no, es que andas de marihuana, que no sé qué, y aunque no hagas nada, ni siquiera hayas consumido tú, cuando se te presenta es decir, pues para que digas con razón que soy marihuano, y te vas a poner a fumar, pues, o sea, digo, porque hay... Sí, una vez dijeron que cuando yo era... Hay familias que así funcionan. Adolescente, en mi juventud, que era morra más de barrio, porque me llevaba más en las calles, ahorita ya no, ¿verdad? Chica de la calle. Sí, porque siempre fui inquieta, pues, de... Chica de la calle. Pero a ver, chica de la calle tiene otra connotación, ¿no? Pero sí, una vez, fui una vez... Vaga. Soy vaga. Fuiste una vez. Y en una ocasión
me contaron que alguien dijo, y la Maícha andaba bien marihuana, que andaba bien loca, yo. Y la verdad es que ni al caso, pues a veces es que no tengo ninguna sustancia en el cuerpo y me siento súper feliz y puedo estar brincando y puedo estar bailando y puedo estar cantando y ni siquiera estoy tomada, ni siquiera estoy nada de eso, pues. Entonces dices tú, sí, entonces para que digan que estoy ando marihuana. No, la verdad es que en mi contexto y en la etapa adolescente, en mi barrio, pues sí había problemas serios de adicciones con mis amistades y les veía y yo decía, yo no me quiero ver de esa manera. Entonces no exploré con ninguna sustancia que yo veía en ellos, porque eran hombres, que consumían. Algo importante que es tomar en cuenta en este asunto del tratamiento de las sustancias, o cuando ya hay ciertas angustias, inquietudes, es el tratamiento psicoterapéutico, pues que no se utiliza, según sé, probablemente, que no se utiliza en estos centros que reclutan a personas que tratan las adicciones. Pero la gran mayoría, por ejemplo, de los que yo conozco aquí, no es por más padrinaje, que sale un vato que era bien loco con su juventud y pues se regeneró, ¿no? Bueno, no se regeneró, dejó las drogas. El programa de Solo por Hoy, ¿no? Que es un libro. Pues sí, pero prácticamente son personas autodidactas que no siguieron un proceso claro que son funcionales, pero ahí explica mucho el por qué vuelven a caer muchos adictos que entran a los centros de rehabilitación, porque pues creo que es hasta una programación que llevan, pues. O sea, no estoy diciendo que nacen para ser adictos, pero su contexto y sus experiencias de vida y cómo van llevando su desarrollo personal siempre los va a estar cayendo. Por eso se explica mucho que muchas personas nunca logran salir del círculo vicioso, porque es un círculo vicioso y vuelven a recaer todo el tiempo. Entonces, para poder lograr eso, yo creo que sí es muy complicado. Necesitas llevar un proceso de terapia psicológica, de acompañamiento familiar, incluso de medicamentos. Y tener, yo siempre he dicho esto, tienes que tener algo de que agarrarte. Es como si estás en un hoyo, en una noria, y pues te caes abajo. Si no tienes un pedacito de mecate, un pedacito con que jalarte, algo te tiene que jalar de ese hoyo, porque si no, nunca vas a salir. Pueden ser tus hijos, pueden ser tu esposa, pueden ser tus padres. Entonces, creo que una persona que está en el abismo de las drogas o del alcohol, porque hay personas que tienen problemas serios con el alcohol, necesitan romper con el ciclo, y la única manera de romper con el ciclo es agarrarse de lo que encuentren. Y claro, tener cierta fuerza de voluntad, que no es... Muchos dicen, que no tiene fuerza de voluntad. No todo es fuerza de voluntad. Y fíjate que me acordé ahorita del asunto de la dependencia, ¿no? Depender de la pastillita en la noche para dormir. Uh-huh. Depender del café en la mañana. Depender de las pastillas para adelgazar. Depender de la pastilla para la depresión. Ese tipo también es un tema, ese tipo de comportamientos, pues es un tema que me parece muy interesante, porque se le da todo el poder, ¿no?, a esa sustancia para poder alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Cierta fluidez. Ciertos objetivos. Entonces, las sustancias siempre van a estar ahí, cualquiera. Las sustancias
Incluso los medicamentos ahorita el Akim está todo medicado porque trae gripa, pues. O sea, son sustancias Me dan químicas. ganas de toser. Son sustancias químicas y siempre están ahí. Lo que pasa es que hay que saber. Sí, lo que decía, cuando hay un objetivo, pues, cuando hay un propósito. Y pensar en el que la dosis hace el veneno, pues también. Conclusiones. Conclusión, dróguense. No, esa no es verdad. Ay, Y luego no estamos promoviendo, no es verdad eso, estoy haciendo un chiste. En conclusión, lo único que hay que saber o educarse o interiorizar uno mismo en este tema es el control. Es lo único. Porque ni tenerle miedo, ni tampoco, ¿cómo se dice? Alabarlo es algo bueno. Porque si lo alabas, pues eres adicto. Si le tienes miedo, vas a educar a personas para que le tengan miedo y entonces probablemente esas personas arruinen su vida. Pues como conclusión, es que ya dije, las drogas ahí están. Marihuana es la legaliguana. Es importante la educación acerca de los perjuicios y los beneficios, porque hay algunas que sí tienen ciertos beneficios, nada más que como digo, el veneno está en la dosis, hay microdosis, bueno, pero no son legales, ¿no? Ya me estoy yendo para terapias alternativas con psilocibina para tratar la depresión y el estrés postraumático. Permíteme tantito. Sobre lo que dije de la... Es una conclusión larga. Voy a recomendar algo. Voy a recomendar un podcast que se llama Toxicomanía, en el que se desarrolla mejor el tema que quise desarrollar hace rato sobre el experimento de la legalización de drogas de 1940 que hubo aquí en México. ¿Y de quién es ese podcast? Es un podcast producido, está muy bien producido, de un estudio que se llama Sonoro y produce otros podcasts, pero sí es como una novela, pero habla de todo el tema de cómo fue que legalizaron las drogas, que fue como 6 meses, no sé cuánto nada más. 6 meses nada más duró ese. Sí, porque la DEA y pues, hubo todo un show ahí para sabotear el programa. Creo que tenemos el potencial y la creatividad de experimentar sensaciones ultrasensoriales también con otro tipo de actividades. Es decir, yo al bailar puedo sentir un nivel sensorial extraordinario, a lo mejor al cantar, a lo mejor en una conversación, a lo mejor al pintar un cuadro, al hacer un dibujo. No estoy diciendo que, ay, no se droguen porque qué feo, porque hay otras actividades, no, sino que si hay esa inquietud de la búsqueda de experiencias ultra mega así padres sensoriales, considero que sí se pueden obtener bajo otras actividades. No sé si me expliqué. Sí. Bueno, Mi consejo es prueben, probablemente no les guste. y si les gusta, Contrólenlo. controlen. Bueno, este fue la sesión 9, sustancias sobre la mesa, porque a la gente mayor no le gusta la palabra drogas. Yo soy Akim, AKM. Yo soy Maicha con S y muchas gracias por haber llegado hasta acá con nosotras. Nos vemos la próxima. Yo soy el Jafobera. Parezco, Me despido. Yo creo que está allá porque ya soy parezco la cantante que hacía así, ¿cómo se llama? No, perdón. Rigo Tobar. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en las principales plataformas de audio: Spotify, Apple Apple Podcast. Podcast, Google Podcast Y nuestro imperio se Bueno, va a pues. expandir. ¡Wow! ¿Ya vieron el vaso que la regalaron a mi esposa? Tiene el logo del podcast. Un saludo a Gracias, amiga. Adriana. noches. Gracias, amiga. Adriana. Saludos sí, a un saludo Adriana. a Adriana.
a Paulina y a la Vale. Bye. Besos, abrazos. Bye. Veras.